Apocalipsis capítulo 22 y vamos a leer los versículos 12 y 13. Y si está allí puede decir amén. Apocalipsis capítulo 22 versículos 12 al 13 y dice allí: He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Amén. Yo te doy gracias, Padre Celestial, por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Yo te pido, Dios, que seas tú trayendo luz, revelación por tu Espíritu Santo de tu palabra a nuestras vidas y que podamos recibir todo lo que tienes para nosotros en esta mañana. Ponemos la mirada en ti, autor, consumador de la fe. Te pedimos, habla nuestra vida, habla nuestros corazones. Ayúdanos a ser como la tribu de Isaacar, que era entendida en los tiempos, que podamos no solamente entender los eventos que están por venir, sino también que podamos discernir las señales, la temporada en la cual nosotros estamos viviendo. Que estando apercibidos podamos también mostrarle el camino a otros para que ellos puedan conocer esta verdad. Y que no solamente lleguemos al cielo, sino que llevemos una cosecha abundante para que tú recibas, Señor, el fruto de tu sacrificio. Entregamos este tiempo para ti, atamos toda distracción y declaramos que la luz de la gloria del Evangelio de Cristo resplandecerá en nuestros corazones en el poderoso nombre de Jesús, y los que creemos decimos amén. Bueno, entonces estamos comenzando un tema y voy a seguir orando y le voy a pedir a Dios que sea Él guiándome para ver específicamente qué es lo que Él quiere decir. Hay muchas cosas que mencionar, podríamos estar aquí reunidos muchos servicios, muchas horas, y si el Señor así lo desea, pues lo vamos a hacer, pero simplemente quiero que ustedes ate fe allí también conmigo, para que no solamente hoy, sino durante estos tiempos podamos hablar lo que Dios quiere que sea hablado. Amén. ¿Cuántos pueden de pronto en sus oraciones incluir: Padre, guía al pastor para que recibamos lo que vemos? Amén. Gloria al Señor. Yo creo que eso nos puede ayudar un montón a todos. Pero bueno, quería simplemente, el tema de hoy no es solamente Jesús vuelve, sino más específicamente quiero hablar acerca del rapto de la iglesia. Y el Señor decía: Jesús vuelve por ti. Dígalo conmigo: Jesús vuelve por mí. ¿Cierto? Entonces Jesús vuelve por ti, vuelve por mí, vuelve por nosotros, la iglesia. Jesús viene por cada uno de nosotros, los hijos de Dios, y quiero hablarles un poquitico acerca de eso hoy. Pero quiero que observemos este versículo que va a ser parte de nuestro verso clave para esta serie de enseñanzas. En mi Biblia, aquí en Apocalipsis, en el capítulo 22, cuando yo leo en el versículo 11, no sé si ustedes han visto que hay unas Biblias que sale la palabra ahí como en rojito. En mi Biblia ese pedacito sale en rojito, y usted sabe qué quiere decir eso que sale en rojito. Que es Jesús el que está hablando en el Nuevo Testamento, o a veces en el Antiguo Testamento es Dios mismo el que está hablando. Ahora resulta que en mi Biblia ese pedacito está en rojito y dice: he aquí, yo vengo pronto. Entonces, ¿quién está hablando ahí? Jesús. O sea, Jesús dijo que Él iba a venir pronto. Y algunas personas dicen: uy, pero ha pasado un montón de tiempo desde la última vez que vino, entonces ¿cuándo es ese pronto? Pero yo quiero que entienda que la Biblia dice ahí en 2 de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 8, no tiene que ir allí, pero la Biblia dice que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Entonces Él hace 2 días estaba aquí, y ya ahorita el tercer día va a llegar. Aleluya. Y eso, ahí hay revelación. Pero lo que yo quiero que note es que de pronto nosotros sentimos como que se ha demorado un montón la venida del Señor, pero la Biblia de hecho dice que Jesús, lo último que nos habló en su palabra es que Él iba a volver. Y de eso se trata un poco el libro de Apocalipsis, de que Jesús va a regresar, que Él va a restaurar todas las cosas. No solamente vino para darnos salvación, no solamente vino para entregar su vida en la cruz, lavar nuestros pecados y que nosotros vayamos al cielo. La Biblia dice que la obra de redención y que el plan que Él tiene es un poco mayor. Él quiere también restaurar todas las cosas en medio de esta tierra. Él quiere que esta tierra sea igual de bonita como era antes de la caída. Cuando usted lee en Génesis en el capítulo 3, algo de lo que sucedió por causa del pecado de Adán, del pecado de Adán y Eva, dice que la tierra fue maldita por causa de eso, por causa de la caída, por causa de que ellos obedecieron fue la voz de Satanás en vez de la voz de Dios. Y por causa del pecado entró la muerte, vinieron un montón de cosas que no son el deseo y no son la voluntad de Dios, y que lastimosamente están sucediendo aquí en esta tierra. Esta tierra todavía no es el lugar donde nosotros vamos a vivir para siempre. Nosotros vamos a estar por siempre en la presencia de Dios. Este es un lugar de paso, es temporal, pero el Señor quiere restaurar también la tierra. Y más adelante vamos a ver cómo el plan de salvación tiene que ver sí con nosotros, pero también con la tierra que nos había sido de administrar, y por causa de que no fuimos tan buenos haciendo ese trabajo, dejamos perder. Y Dios quiere restaurar al hombre y quiere restaurar la tierra. Quiero que lo diga conmigo: Jesús quiere restaurar al hombre y quiere restaurar la tierra. Y de hecho, cuando usted estudia un poquitico más, se da cuenta que incluso el cielo había un poco de desorden, y Él también va a restaurar el cielo y va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. ¿Alguien ha leído algo de eso en la palabra?
Pero yo quiero que note que aquí dice, he aquí, yo vengo pronto, y después dice, y mi galardón conmigo. Entonces cuando Jesús regrese, ¿qué va a traer? Galardones. Ahora, yo quiero que piense eso. La Biblia de hecho habla de ciertas cosas que Él nos da gratuitamente. La salvación es algo que Él ya compró para nosotros, es algo que Él pagó en la cruz por un precio de sangre, y esa salvación es gratis, pero también Él tiene galardones o recompensas. Normalmente cuando usted estudia esa palabra galardón, tiene que ver con el premio que le dan a una persona según su desempeño. De hecho, en este mismo versículo dice, para recompensar cada uno según sea su obra. O sea, parece ser que Él va a venir y va a observar las obras, va a observar las cosas que nosotros hicimos, no para determinar si vamos a ir al cielo. Eso está determinado desde el momento en el que usted recibió a Jesús como Señor y Salvador, porque la Biblia dice que el que cree, el que le ha recibido, ahora es parte de la familia de Dios, y ahora por fe nosotros hemos nacido como una nueva creación y hacemos parte del reino de los cielos, somos conciudadanos de los santos, pero aquí está diciendo que aparte de poder entrar al cielo, Él sí está observando lo que estamos haciendo después de que hemos recibido a Jesús como Señor y como Salvador, y está observando esas obras para darnos recompensas, para darnos galardones. De hecho, por ahí estaba viendo un videito que mandó Luis Alejandro en estos días, que era un poco de terror cristiano, ¿cierto? Y no sé, de pronto lo podemos compartir. Y en ese videito mostraba como que llamaba a la gente a rendir cuentas y algunos no habían hecho lo que debían hacer, y entonces Jesús no les podía recompensar de la manera en la que Él hubiera querido. Sin embargo, muchas personas creen que ese juicio va a ser de condenación, pero la Biblia dice no, en ese juicio, de hecho Jesús ya recibió el castigo por nosotros, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Este es un juicio de recompensas y todos nosotros vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo, pero no para ver si vamos a clasificar o no al cielo. Si usted tiene a Jesús, ya va a clasificar al cielo. Lo que va a recibir allí es galardones o recompensas de parte de Dios. Entonces yo quiero que diga esto conmigo: galardón, recompensa. Jesús va a traer galardones y recompensas. Amén. Ahora, yo no sé usted, pero yo sí quiero ir al cielo. Sin embargo, no quiero solo ir al cielo, quiero además todo lo que Él tiene para mí. Y si Él tiene más regalos, o sea, si no solamente está lo que Él ya me dio gratis, sino además también tiene premios, yo también quiero esos premios. Amén. Y gloria al Señor, que es siempre fiel. Ahora, yo quiero simplemente recordar algo que había leído ahí como en una figurita, tal vez, no sé si en Facebook, Instagram o algo así, pero me llamó la atención que esto es algo que nosotros vemos desde el Antiguo Testamento. Jesús dijo que vendría y vino. Él dijo que moriría y murió, y estábamos celebrando eso la semana pasada, ¿cierto? En Semana Santa. Y Él dijo que resucitaría y resucitó. Y Él dijo que volvería y volverá. Entonces quiero que lo diga conmigo. Jesús dijo que vendría y vino, que moriría y murió, que resucitaría y resucitó, que volvería y volverá. Y yo lo creo. Amén. ¿Usted lo cree? Gloria al Señor. A mí eso me pone feliz. O sea, si me hubieran dicho que Él hubiera venido solo una vez, ya hubiera estado contento, ¿cierto? Gracias a eso voy a ir al cielo. Pero además que vuelva, todas las cosas tremendas que hizo la primera vez, cuando todavía no tenía toda potestad, cuando se había despojado y no tomó algo como que aferrarse, el ser igual a Dios, y con todo eso le dio una paliza y azotó al diablo una y otra vez, sanó a los enfermos, trajo restauración, multiplicó los panes y los peces. Y ahora que Él ha sido glorificado con la gloria que tuvo antes de que el mundo fuese, ahora que después de resucitado Él ha dicho: toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, va a volver, pero ya no como el siervo sufriente, sino como el Rey de reyes y Señor de señores. Eso es algo como para emocionarse. Ahora, yo no sé si usted entiende, ¿no? Porque aquí hay varias cosas que Él dice ahí en el versículo 13. Yo soy el alfa y la omega. Resulta que eso tiene que ver con el alfabeto en el griego, ¿no? El alfa era la primera letra y la omega era la última letra. De hecho, después lo dice: soy el principio y el fin. Y también dijo: soy el primero y el último. Jesús, de hecho, es todas estas cosas, y necesitamos entender que ya los días del principio han pasado, ya los días del alfa, ya los días primeros. Pero ahorita estamos viviendo es en los días de la omega, estamos viviendo en los días del final, en los días últimos. Y Jesús es el principio y el fin, y lo conocimos ya como Él vino en el principio, lo conocimos como el siervo sufriente, pero lo conoceremos también como el Rey de reyes y Señor de señores. Lo vimos como el corderito que vino y entregó su vida en sacrificio por nosotros, pero Él volverá como el león de la tribu de Judá. En ese momento Él es como nuestro abogado, intercesor, pero Él volverá como el juez justo que juzgará toda la tierra. Y necesitamos conocer a Jesús en todo su esplendor, estudiar
acerca de la venida de Jesús es estudiar también un aspecto de Jesús que a veces no hablamos tanto. Lo vemos mucho como el siervo sufriente, lo vemos mucho como aquel que entregó su vida por nosotros en la cruz, pero a veces no nos paramos a verlo como el Rey de Gloria, que su rostro resplandece como el sol, que sus ojos son como llama de fuego. Quiero que me acompañe a Apocalipsis al capítulo 1 y quiero que observe el versículo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Gloria al Señor, que es siempre fiel. Y si ya está allí, quiero que lea esto conmigo, escúchelo allí y léalo ahí en su corazón. Y dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, por medio de sus mensajeros a su siervo Juan. Pero yo quiero que note cómo comienza esto. ¿Cómo comienza el libro de Apocalipsis? Capítulo 1, versículo 1. La revelación del diablo, la revelación del anticristo, la revelación de todas las cosas terribles que van a pasar y el fin del mundo. ¿De qué se trata el Apocalipsis? Es la revelación de Jesucristo. Ahora, esto debería ser claro en cada corazón. A veces la gente lee Apocalipsis y uno dice: "Ay, esto es como la revelación del fin del mundo y la revelación del anticristo". No, el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Ahora, resulta que Jesús es el verbo que se hizo carne. Él es el alfa y la omega, ¿cierto? Y Él es el principio y el fin, y la Biblia dice que todo fue creado por medio de Él, para Él. Y de hecho, cuando nosotros empezamos a ver la palabra, ¿de qué se trata la palabra? Si Él es la palabra que se hizo carne, ¿de qué se trata la palabra? ¿De qué se trata la Biblia? De Jesús, desde Génesis hasta Apocalipsis, hasta los mapas. Se trata de Jesús, amén. Dígalo conmigo, la Biblia se trata de Jesús. De hecho, hay una cosa que en teología la gente estudia, que se llama hermenéutica, el estudio de la interpretación de las escrituras. ¿Cómo hacemos para saber si lo que entendemos de la Biblia realmente es lo que Dios quiso decir? Y es una de las cosas que la gente dice: es que cada uno tiene su propia interpretación. Pero realmente nosotros no deberíamos tratar de interpretar la Biblia se explica a sí misma. Por boca de 2 o 3 testigos se aclara todo asunto, ¿no? Miramos el contexto, vemos qué dice Dios en otros lugares al respecto, y eso nos va ayudando. Y a veces cuando venimos a una enseñanza o cuando venimos a recibir una predicación, lo que estamos haciendo es permitiendo que a través de pronto una persona, el Espíritu Santo, empiece a mostrarnos las conexiones que hay para que podamos comprender más claramente la palabra. Pero cuando queremos entender bien la Biblia, uno de los principios es que todo se trata de Jesús. De hecho, me gustó mucho la prédica de John David Romy. ¿Cuántos disfrutaron esa enseñanza? ¿Cierto? Cómo tener una vida gozosa. ¿Y cómo hace usted para tener una vida gozosa? Permaneciendo en Él, teniéndolo a Él, en su presencia y plenitud de gozo. Y si lo tenemos a Él, ya lo tenemos todo. Algunas personas creen: si tengo más plata, entonces voy a tener gozo. No, usted puede tener un montón de plata y todavía estar intranquilo si no lo tiene a Él. Amén. Usted puede tener un montón de cosas en orden en su vida, pero si no lo tiene a Él, va a haber un vacío siempre. Y Él es el único que nos llena. Ahora, él estaba hablando acerca de ¿quién? De Jesús. Y todas las enseñanzas, me gusta como lo dice Charles Spurgeon, cada enseñanza de la Biblia debería revelar algo de Jesús. Si Jesús no es revelado, no importa lo que digan, eso no es la palabra de Dios. Yo quiero que piense un poquito en las enseñanzas que usted escucha, en las cosas que usted recibe, qué tanta revelación de Jesús nos dan esas enseñanzas. Pero el Apocalipsis no es la excepción. El Apocalipsis no es un libro para asustar a un montón de personas. El Apocalipsis, de hecho, lo que me dice la Biblia es que es la revelación de Jesucristo. Jesús nos es revelado, y nos es revelado de una forma un poquito diferente, no solo como el siervo sufriente, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Rey de Gloria, que su rostro resplandece como el sol, como el omega, como el final, como el último, y necesitamos conocerlo así. De hecho, el apóstol Pablo decía: algunos de pronto dicen que conocieron a Jesús, ¿cierto? Pero si lo conocieron en la carne, ya no lo deberían conocer más así, deberían conocerlo en el Espíritu. Si ustedes creen que yo no lo conocí, ¿es que acaso yo no soy apóstol? ¿Es que acaso Jesús no me llamó? Yo lo conocí, y lo conocí en el poder de su resurrección. Lo conocí como el Rey de Gloria, y un día todo ojo lo verá como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y delante de su presencia se doblará toda rodilla y toda lengua confesará: realmente Él es el Señor. Ahora, los que son pilos, por la gracia de Dios, lo reciben desde ya y lo confiesan desde ya como Señor. Amén. Pero entonces la Biblia me dice que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Cuando estudiamos acerca de los eventos por venir, acerca del fin de los tiempos, Jesús debería ser revelado. Vea conmigo el versículo 7, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Toda profecía apunta a Él. Toda la Biblia apunta a Él, apunta a Jesús. Y dice Apocalipsis 1:7: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron,
y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahora yo quiero que observe esto, dice que todo ojo lo verá y termina diciendo sí, amén. Yo quiero que usted lo diga conmigo, sí, amén. Todo ojo lo verá, sí, amén. En el nombre de Cristo Jesús. Ahora, ¿de qué se trata? Que Jesús va a volver con las nubes, no solamente nubes de agua, las nubes de su gloria. Él va a venir en todo su esplendor, en toda su majestad, con un ejército celestial de ángeles, de creyentes que fueron previamente reunidos con Él para restablecer el orden en esta tierra. Incluso los que le traspasaron. Ahora, ¿quiénes traspasaron a Jesús? Los religiosos, los fariseos, de pronto la misma nación, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿cierto? Pero a los que le recibieron les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y tal vez su nación lo rechazó, tal vez su nación no lo conoció en la primera venida, pero cuando Jesús regrese, ellos lo van a reconocer. Entonces hay una esperanza incluso aquí para Israel, hay una esperanza no solo para nosotros. ¿Cuántos creen que esta es nuestra esperanza bienaventurada? A veces uno ve todas las cosas raras que están pasando en el mundo y uno dice, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y de pronto se acuerda, pero tú vienes pronto, gloria a Dios. Y esa es la esperanza bienaventurada del corazón del creyente. Pero aquí me dice que esta también es la esperanza para aquellos que le traspasaron, para aquellos de pronto que ni siquiera lo estaban esperando, en medio de todas las dificultades, porque lastimosamente la Biblia dice que este mundo no es que se va a arreglar mucho. Y no quiero darle malas noticias, ¿cierto? El Evangelio son las buenas nuevas, pero en lo natural las cosas van de mal en peor. Sin embargo, nosotros tenemos una esperanza bienaventurada. Primero, que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día se hace perfecto, pero por otro lado, que Jesús viene por nosotros. Entonces dígalo conmigo, Jesús es mi esperanza y Jesús es la esperanza del mundo, incluso de Israel. Ellos ni siquiera se dan cuenta, los que lo traspasaron no saben que un día lo van a ver y que van a confesar que Él es Señor. ¿De qué se trata toda profecía? ¿De qué se trata el Apocalipsis? ¿Del anticristo o de Jesucristo? Yo creo que a veces lo hemos enfocado un poco mal, creo que nos hemos enfocado o hemos enfatizado cosas diferentes a las que Dios está enfatizando, pero Dios quiere que cuando nosotros estudiemos acerca de los eventos por venir, estemos con la mirada puesta en Cristo Jesús. Estamos viviendo en los días de la Omega. Ahora, quiero mencionar algo también antes de seguir adelante, voy a leer algunas cosas más, pero algunas personas han dado la idea de que esto es difícil de entender, que entender las cosas que están por venir, el futuro, las profecías de la Biblia son completamente difíciles para los hombres, pero Dios no piensa eso. A mí me llama la atención que la Biblia dice que hay ciertas cosas que son los rudimentos de la doctrina de Cristo, y cuando empieza a hablar de las cosas básicas, fundamentales, dice que está la fe en Dios, el arrepentimiento de obras muertas, la doctrina de bautismo, la imposición de manos, pero después dice la resurrección de los muertos y el juicio eterno. ¿Alguien ha leído eso en la Biblia? O sea que en la Biblia dice que la resurrección de los muertos y el juicio eterno son las cosas básicas que todo cristiano debería tener claro. Si nosotros no lo tenemos claro, ¿quién le va a contar eso al mundo? Entonces quiero simplemente dejarle esto en su corazón. Usted tiene el Espíritu Santo, usted es un hijo de Dios. Él le ha dado el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozca a Él y para que también pueda entender la palabra. Él le dijo a sus discípulos, todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las van a poder sobrellevar ahora, pero cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará toda la verdad y les mostrará incluso las cosas que han de venir. Eso lo dijo Jesús. Jesús dijo que por el Espíritu Santo podríamos entender incluso las cosas que han de venir. Juan capítulo 16, verso 13, no tiene que ir allí, pero simplemente quiero que diga esto conmigo. Yo puedo, por el Espíritu de Dios, entender lo que ha de venir. ¿Usted lo cree? Porque tenemos la palabra, porque tenemos el Espíritu, porque es algo que Dios habla extensamente. De hecho, hay una gran parte de las profecías que todavía no han sido cumplidas. Una tercera parte de las profecías apuntaban a su primera venida. Y hay el doble de profecías de su segunda venida. Si todas las primeras se cumplieron, creemos también que las siguientes se cumplirán. Amén. Y esto es una de las cosas que me muestra que la palabra de Dios es veraz, porque cada cosa que Dios ha hablado, cada cosa que Él ha profetizado, se ha cumplido exactamente en el momento en el que lo ha determinado. No hay ningún otro libro que los hombres llamen sagrados, ¿no? Porque nosotros vemos el Corán y de pronto vemos, no sé, los Upanishad, y dependiendo de la religión tienen sus libros sagrados, el Tao Te Ching, pero no hay ningún otro libro que tenga tanto detalle acerca del futuro. Pero nuestro Dios, para Él nuestro futuro es como las noticias del pasado. Él ya vio el porvenir desde el principio, Él es el Dios de la eternidad y fuera del tiempo Él ya vio el pasado, el presente y el futuro, y cuando Él está hablando cosas no está tratando de que acontezcan, es que ya sucedieron en su mente, en su corazón, y por causa de eso nosotros simplemente vamos a caminar en el cumplimiento de esa palabra. El plan general de Dios no está en juego. La voluntad individual puede hacer que el plan para cada uno de nosotros se cumpla o no, o sea, usted tiene que tomar decisiones de caminar en ese plan,
pero la verdad es que usted va a cumplir las profecías, sea que camine en el lado de la luz o no lo haga. Hay un momento en el que yo veo que a mí me pone un poquito triste en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos recuerdan que Caifás profetizó? Y él de hecho cuando profetizó dijo, es que ustedes no entienden que es necesario que un hombre muera para la salvación de toda la nación, que un justo muera para que muchos puedan ser salvos. Y él no sabía lo que estaba diciendo, pero por causa del oficio en el que él se encontraba, estaba profetizando acerca de Jesús. Lo que me llama la atención es que Jesús dijo que cuando él viniera, algunos lo rechazarían, y él estaba cumpliendo la profecía, incluso sin creer de Jesús, pero la estaba cumpliendo del lado equivocado. Estaba cumpliendo del lado de los que rechazaron. Ahora, todo se va a cumplir. Van a haber unos que terminen la carrera, hay otros que no. Van a haber unos que estén encendidos en fuego, otros que no. Yo quiero estar cumpliendo la profecía del lado correcto. Pero cielo y tierra pasará, su palabra no pasará. Todo lo que Dios ha hablado, de hecho, va a cumplirse según lo que ha acordado. Algunas personas dicen, ¿para qué hablan acerca de eso? ¿Para qué empiezan a hablar del fin de los tiempos? ¿Es que quieren asustar cristianos? ¿O quieren asustar al mundo? Jesús viene pronto para que no se porten mal. Pero la verdad es que la Biblia nos dice que esto es una esperanza bienaventurada, que este es el gozo del corazón del creyente. Y ciertamente sí, si alguno sabe que vamos a rendir cuentas, pues el que sabe que Jesús se va a manifestar se purifica a sí mismo, y el que dice el Señor tarda en venir empieza a comer y a beber con los borrachos, a golpear a los consiervos, pero el que sabe que Jesús va a volver, él sí está dando el alimento a su casa, está haciendo las cosas que Dios le ha llamado a hacer. Amén. Entonces nosotros no simplemente queremos asustar, queremos animar, que podamos ser estimulados en nuestro caminar cristiano para poder ver todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Ahora, quiero que me acompañe, y es un verso que es necesario, en 1 Tesalonicenses, vamos a leer en el capítulo 4, los versículos 13 al 18. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Y si está allí, puede decir amén. Entonces vamos a empezar a hablar específicamente acerca de qué cosas dice la Biblia que están en nuestro futuro. ¿Qué dice la palabra que va a suceder? Entonces, si necesita, saque su agenda, próxima cita, Dios viene por mí. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Gloria al Señor, que siempre es fiel. Bueno, este versículo nos ayuda a entender un poco acerca de cosas que han de venir. Algunas personas dicen, pero ¿qué es eso del rapto de la iglesia? Eso es una doctrina ahí que los pentecostales inventaron. La palabra rapto no aparece en la iglesia, no deberían hablar de algo, en la Biblia. No deberían hablar de algo que no aparece en la Biblia. Ahora, resulta que también en la interpretación de las Escrituras, una de las cosas que dicen es que hay ciertos conceptos que de pronto no son llamados de forma puntual, pero que nosotros podemos ver de forma evidente y clara en la palabra, y no deberíamos ser tan dogmáticos de no aceptar esos conceptos. Por ejemplo, en la Biblia no aparece la palabra Trinidad. Pero ¿cuántos creen que Dios es un Dios trino? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué? ¿Porque nos plació a nosotros inventárnoslo así? ¿O porque la Biblia nos dice que desde el principio Él es un Dios plural? Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. O que la Biblia nos dice que Dios, el Padre, creó todas las cosas, pero el Espíritu se estaba moviendo sobre las aguas, y después la palabra, que es Cristo Jesús, salió y se da la luz. Y en Génesis, en el capítulo 1, desde el versículo 1 al 3, podemos ver a Dios Padre, a Dios Espíritu y a Dios Hijo. O por ejemplo, cuando Jesús estaba siendo bautizado, mientras Él estaba siendo bautizado, la Biblia dice que los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió sobre Él en forma como paloma, y el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces, ¿hay evidencias en la Biblia de ver al Hijo, al Espíritu Santo descendiendo y al Padre hablando desde los cielos? ¿O es algo que nosotros nos inventamos? Así terminan las epístolas de pronto de Corintios, ¿no? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Entonces está hablando gracia, Señor Jesucristo, amor, Padre, comunión, Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, todos un solo Dios verdadero,
que tiene diferentes cosas para darnos a cada uno de nosotros. Amén. Entonces la gente, hay personas que dicen, no, yo no creo en la Trinidad, pero negar la Trinidad es negar un montón de escrituras, es negar la Biblia. De la misma manera, la Biblia no aparece, por ejemplo, la palabra misionero, pero ¿cuántos creen que hay misioneros? En la Biblia no aparece la palabra avivamiento, pero ¿cuántos creen en el avivamiento? Entonces hay ciertas cosas que de pronto no encontramos el nombre como tal, pero el concepto sí lo encontramos. Yo quiero que observe que aquí de hecho en el versículo 17 dice, luego nosotros los que vivimos, ¿cuántos viven todavía? ¿Hay alguno que no esté vivo hoy? Como para ir a orar por él. Nosotros los que vivimos. Entonces eso está hablando de quién? De nosotros. Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Cuando usted estudia esa palabra arrebatados, arrebatamiento, da la idea de ser tomado rápidamente. Y de ahí es donde viene también ese concepto que nosotros tenemos de la palabra de Dios de arrebatamiento, y lo vemos en el Antiguo Testamento. Hubo personas que fueron arrebatadas, que fueron tomadas, traspuestas, trasladadas. Hay diferentes sinónimos de esta palabra y lo vemos con Enoc, lo vemos con Moisés, lo vemos con Elías, lo vemos con Señor Jesús mismo, que fue llevado al cielo. Y nosotros, así como Él es, así somos nosotros en este mundo, vamos a ser llevados al cielo con Él. Amén. Entonces creemos en el arrebatamiento porque el arrebatamiento, o creemos en el rapto porque el rapto aparece el concepto en la palabra de Dios. ¿Es claro? Ahora, ¿qué es esto del rapto de la iglesia? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es la doctrina o es el entendimiento de algo que dice la palabra, que Cristo viene por su iglesia. Entonces, ¿qué es el rapto? Cristo viene por su iglesia. Y aquí nos empieza a decir algunas cosas, que los que murieron creyendo en Jesús, realmente en la Biblia no los llama muertos, sino los llama dormidos. Quiero que observe en el versículo 13, de hecho hasta el verso 14 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y ahí está hablando acerca de que personas que habían aceptado a Jesús como Señor y Salvador, ya partieron, están en su presencia, en espíritu, pero su cuerpo es como si estuviera dormido. ¿Por qué? Porque va a ser despertado. Nosotros creemos en la resurrección de los muertos. Es algo también que vemos plenamente en la palabra. De hecho, cuando Lázaro murió, ¿cuántos recuerdan que la hermana de Lázaro, María, dijo, Señor, si hubieras estado aquí no hubiera muerto? Y Jesús le dijo, Él resucitará. Yo sé que resucitará en el vida postrero, pero hoy estoy triste. Estoy parafraseando, ¿cierto? Pero ella decía, yo sé que resucitará en el día postrero. O sea que eso era como muy conocido para todos. Todos creían en la resurrección cuando Jesús había venido la primera vez. Y eso es parte de las doctrinas de la iglesia y es parte de lo que la Biblia nos enseña, que habrá una resurrección y que después de cada resurrección vamos a recibir un juicio, algunos para recibir galardones, otros que no creyeron en Jesús, lastimosamente es para determinar su castigo. Pero lo que yo quiero que vea aquí es que dice, no quiero que ustedes ignoren acerca de los que duermen. Y pareciera que Dios estuviera interesado en que la iglesia tuviera entendimiento de estas cosas. ¿Cuántos saben que esto no es solamente el apóstol Pablo escribiendo a los tesalonicenses? ¿Cuántos creen que esto es el Espíritu Santo hablándonos a nosotros en el día de hoy? O sea, el Espíritu Santo está diciendo, hijo, yo no quiero que tú ignores acerca de aquellas personas que partieron antes que ti al Señor, al cielo. Esas personas no están muertas como de pronto el mundo concibe, como si su existencia hubiera parado. No, ellos están dormidos. Y si creemos que Jesús resucitó, yo quiero que observe el versículo 14, también traerá Dios con Jesús, y esto también lo creemos, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Traerá Dios con Jesús, diga conmigo, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Si usted tiene seres queridos que creyeron en Cristo Jesús, que aceptaron a Jesús como Señor y Salvador, entonces la Biblia dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Ellos no están muertos, están dormidos y ellos van a volver. Entonces eso también nos debería dar una esperanza. Por eso en el versículo anterior dice, no quiero que se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Ustedes tienen una esperanza y la esperanza es que nos vamos a volver a encontrar, que en juego largo hay desquite, que ellos no desaparecieron y dejaron de existir, sino que ellos están en este momento con Dios, pero cuando Jesús regrese, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Ay, ¿dónde están? Traerá Dios con Jesús. ¿Dónde están? Traerá Dios con Jesús. ¿Dónde están? Con Jesús. Y cuando Jesús regrese, van a venir también con Él. Entonces, cuando estamos hablando del rapto de la iglesia, estamos hablando de la doctrina que dice que Jesús, el Cristo, Él volverá por su iglesia, pero además los que murieron habiendo puesto su fe, su confianza en Él, resucitarán. Los muertos en Cristo resucitarán. Dígalo conmigo, los muertos en Cristo resucitarán.
Y la Biblia me dice que esto va a suceder primero, que ellos van a resucitar antes de nosotros los que hayamos quedado. Pero también nos dice que eso no es solo lo que va a venir a suceder, ¿no? Jesús viene por una iglesia y parte de esa iglesia, pues las generaciones, 100 años, 500 años antes de nosotros que creyeron en Él, pues hay algunos que ya durmieron, pero hay otros que están vivos. Va a haber una generación que esté viva el día que Jesús regrese. Y yo creo que nosotros somos esa generación. Y la Biblia dice que ellos van a resucitar primero, pero quiero que observe el versículo 15. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con como trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos. ¿Nosotros los que vivimos qué? Vamos también a pasar por un proceso similar al de ellos. Vamos a recibir un cuerpo que ya no muere como el que ellos también recibieron. Y eso es lo que nos dice la palabra. Entonces el rapto de la iglesia es: Jesús viene por su iglesia, los muertos resucitarán y los vivos van a ser arrebatados, trasladados para reunirse con el Señor en el aire, y vamos a recibir un cuerpo glorificado, y desde ahí en adelante la Biblia me dice que vamos a estar para siempre con el Señor. Ahora quiero que observe al final del versículo 17, ¿dónde nos vamos a reunir primeramente con Jesús? ¿Aquí en la tierra, en un monte, en algún lugar físico? En las nubes. Ahora quiero que observe esto: la promesa de la reunión de Jesús con su iglesia, según lo que me dice la Biblia, es en las nubes. Y ahí vamos a tener ciertos eventos, nos vamos a organizar. ¿Qué quiere decir eso? Que va a llegar un momento en el que en la tierra un montón de personas van a desaparecer. Y la gente de pronto va a inventarse teorías. Uy, se fueron un ovni, ¿no? O sea, los raptaron, pero los malos. O van a pensar de pronto, sí, abducciones extraterrestres, encuentros cercanos del quinto tipo. Y van a inventarse un montón de teorías, pero la verdad es que nosotros, ¿dónde vamos a estar? En el cielo. El diablo va a tener que inventarse algo para tratar de apaciguar los pensamientos de las personas, pero la verdad es que aquellos que creyeron en Cristo y los niños, porque los niños es el reino de los cielos, nos vamos a encontrar con el Señor en las nubes. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 55. Gloria al Señor. Y no quiero apresurarme, hay tantas cosas para decir con esto, pero quiero que sea súper claro, que además de pronto otras personas que nos ven a través de las redes puedan alimentarse y ser animados con estas palabras. Entonces no voy a correr mucho, quiero dejar algunos fundamentos claros. Primera de Corintios 15, versículos 51 al 55. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahora, aquí está hablando de algo que va a suceder con nosotros los creyentes. Vamos a tener un cuerpo que la Biblia describe como inmortal e incorruptible. Y cuando eso suceda, vamos a poder decir, como en el verso 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? O sea, nos vamos a burlar a muerte. Ahora sí, ¿qué puedes hacer? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Y nos le vamos a burlar la muerte. A mí este versículo me bendice, porque básicamente esto es lo que va a suceder. Vamos a recibir un cuerpo diferente. Vamos a recibir un cuerpo glorificado. Todos nosotros sabemos en el interior que hay algo más. A veces en los sueños tenemos ese recuerdo, recordamos que hay ciertas cosas que nosotros podemos hacer y que ahorita por causa de la caída estamos limitados. Nosotros como hijos de Dios tenemos habilidades más allá de las que estamos de pronto disfrutando en este momento por causa de la caída y la limitación de este cuerpo natural, pero la Biblia dice que un día vamos a recibir un cuerpo diferente. Ahora quiero ir despacio y quiero que observe el versículo 51. He aquí os digo un misterio. Y para todos ustedes que estudian la Biblia, yo quiero que esa palabra misterio la busquen en diferentes lugares en el Nuevo Testamento. En la Biblia, cada vez que aparece la palabra misterio, habla acerca de la edad de la iglesia. Es un misterio que había estado oculto por los siglos y edades, pero que fue revelado por los apóstoles y por los profetas a nosotros. Y ese misterio incluye varias partes. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 3, dice que una parte del misterio es que los gentiles iban a ser también coherederos de la misma promesa. El apóstol Pablo también dice que parte de ese misterio es que Cristo iba a estar en nosotros y que esa iba a ser la esperanza de gloria.
Pero también parte de ese misterio era que nosotros íbamos a ser puestos dentro de Cristo. Eso era una locura, ¿no? Porque antes la gente decía, bueno, ¿quién va a construir una casa a tu nombre? Ni los cielos de los cielos pueden contenerte, ¿no? Y cuando ellos iban a hacer un templo decían, ¿dónde vamos a poner la presencia de Dios? Y Dios dijo, pues una casa en lo natural, chévere, pero yo quiero es habitar en personas. Los cielos de los cielos no pueden contenerme, por eso yo quiero es algo más grande. Yo quiero espíritus de hombre porque tú eres más grande por dentro de lo que eres por fuera. Y eso era parte del misterio. Pero también parte de ese misterio son las parábolas que Jesús dijo ahí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, el misterio de la edad de la iglesia, ¿cierto? Cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que no ha sido entendido por el corazón de otros hombres, pero que son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y cuando nosotros vemos el misterio, incluye toda la edad de la iglesia, desde el momento en el que el Espíritu Santo es dado hasta el momento en el que la iglesia se va con Jesús. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque la Biblia dice que Dios escondió estas cosas del diablo, que Dios no habló de esto, que si el diablo hubiera entendido lo que estaba sucediendo, jamás hubiera crucificado al Señor de la gloria, porque él pensó que estaba resolviendo el problema en la cruz, pero lo que sucedió a través de la cruz es que se le multiplicó el problema, porque ahora hay un montón de hijos e hijas de Dios llenos del Espíritu Santo. Ahora, aquí viene una cosa importante. Algunas personas detractores de la enseñanza acerca del rapto y del arrebatamiento dicen, pero yo no veo el arrebatamiento en el Antiguo Testamento. Amén, porque Dios dijo que era un misterio. ¿Qué quiere decir eso? Que la doctrina del arrebatamiento solamente fue revelada después de la cruz. Es parte del nuevo pacto, es parte de lo que nosotros entendemos después del libro de los Hechos. Y quiero que escuche esto. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aunque están en el Nuevo Testamento, todavía no hacen parte del nuevo pacto, porque el nuevo pacto comienza cuando Jesús derrama su sangre por nosotros en la cruz. ¿Qué quiere decir eso? Que el ministerio de Jesús fue un ministerio bajo el antiguo pacto. Y cuando ya nosotros llegamos al final de los evangelios, tal vez Lucas capítulo 24, Juan capítulo 20, ahí alcanzamos a ver un pedacito, la transición al nuevo pacto, pero no hay muchas cosas que el Señor Jesús nos diga acerca del nuevo pacto. Ahora, también cuando usted quiere entender bien las escrituras, una de las cosas, o una de las reglas de la interpretación de la Biblia, es que usted tiene que entender a quién le está hablando y en qué momento lo está diciendo. Y todas las cosas que son dichas antes de la cruz son dichas bajo el antiguo pacto. Y todas las cosas que son dichas después de la cruz son dichas bajo el nuevo pacto. ¿Qué quiere decir eso? Que las enseñanzas del fin de los tiempos de Jesús son esas enseñanzas del antiguo pacto, de lo que va a suceder no específicamente para la iglesia, sino para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Algunas personas a veces cogen Mateo 24, Mateo 25 y tratan de aplicarlo para la edad de la iglesia, pero realmente Jesús estaba hablándole era a Israel. Si queremos entender qué es lo que Dios ha dicho acerca de los últimos tiempos para nosotros la iglesia, vamos a encontrar eso en Tesalonicenses, en Corintio, en las epístolas a la iglesia. Entonces, regla básica, escatología del fin de los tiempos, o sea, enseñanza del fin de los tiempos para la iglesia la encontramos en las epístolas. Dígalo conmigo, la enseñanza del fin de los tiempos para la iglesia la encontramos en las epístolas. Con eso usted puede evitar un montón de desórdenes. Yo veo gente tratando de dejar, y una será tomada y una será dejada, y ese es el rapto. No he entendido nada. Ese capítulo habla de la tribulación y está hablando acerca de algo que sucederá también para la nación de Israel, pero de eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando del rapto de la iglesia, que hace parte de la edad del misterio, de la edad de la iglesia. ¿Y qué decía que iba a suceder en ese misterio? Versículo 51, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué quiere decir eso de dormir? ¿Qué era dormir? Personas que creyendo en Jesús partieron antes que nosotros al Señor, o sea, básicamente es morir, es la muerte de los santos. En la Biblia la muerte de los santos los llama dormir. ¿Por qué? Porque se van a despertar. Entonces, si usted tiene seres queridos que han partido antes que usted en el Señor, ya pronto van a despertar. Dígalo conmigo, mis seres queridos van a despertar. Y como vamos, según lo que vamos viendo alrededor, yo creo que esto va a ser más pronto de lo que la gente se imagina. Ahora, observa esto, no todos dormiremos. O sea, el Espíritu Santo está diciendo, va a haber algunos que no van a ni siquiera gustar muerte. A veces la gente dice, es que, mire, a usted le toca hacer eso. No, a mí no me toca nada, a mí lo único que me toca es morirme. A mí no, ni morirme me toca. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? No todos dormiremos. Y quiero que observe algo más, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados, todos vamos a tener un cuerpo diferente. Aquí básicamente nos empieza a describir
¿Cuánto tiempo va a durar? ¿No? En estos días escuché una pregunta que nunca había escuchado antes, ¿cierto? Y dijo, bueno, ¿y cuánto tiempo va a durar el tiempo de la transformación de nuestro cuerpo? O sea, desde el momento en el que ¡prum!, se vayan de pronto los que resucitaron en Cristo y nosotros, ¿en qué momento será? La Biblia dice en un abrir y cerrar de ojos. ¿Se ha parpadeado alguna vez? Sí. Como más de 8,000 veces al día. Dice, así de rápido es que nosotros nos vamos a ir. No es que ellos se van y después a los 40 días nos vamos nosotros, no, nos vamos así. Ellos se van y mientras usted parpadea se van los otros. Eso es lo que dice la palabra, ¿cierto? Y tal vez después entendamos el tiempo de manera diferente, pero eso es un abrir y cerrar de ojos. ¿Y qué va a suceder? Que nuestro cuerpo físico va a ser transformado por un cuerpo inmortal e incorruptible. Ahora, una pregunta que siempre escucho acerca de este tema: ¿quiénes van a ser arrebatados? Si no me porto bien, ¿voy a ir en el rapto? Si de pronto no estoy diezmando en la iglesia, ¡ay!, ¿me van a llevar en el rapto? Sí. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. Ahora, quiero que observe en el versículo 51 que dice, no todos dormiremos, pero ¿cuántas personas? Algunos de ustedes van a ser transformados, los que se portaron bien y sirven en la iglesia, ¿cierto? No todos dormiremos, pero los que oran en lenguas, esos sí van a ser transformados. No todos dormiremos, pero ¿qué? Todos seremos transformados. Ahora, quiero que piense, ¿a quién le está escribiendo esto el apóstol Pablo? El Espíritu Santo no lo está diciendo a todos, pero se lo está diciendo a Corintio. La iglesia de Corintio tenía unas características, de hecho, raras, porque al principio, cuando usted lee, dice que se estaban peleando, ¿no? Unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y Pablo dice, yo no les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque tienen celos, contiendas y disensiones. 1 Corintios 3:1. O sea, estaban agarrados, peleando, y les dice, y yo cuando era niño actuaba como niño, hablaba como niño, pero ahora que he crecido, ahora camino en amor, porque de nada sirve tener dones y hablar en lenguas, ¿cierto? Usted puede hablar en lenguas humanas y angélicas, pero si no tiene amor, eso es como címbalo que retiñe, como un metal que resuena. O sea, básicamente Pablo les jala las orejas todos los capítulos antes del capítulo 15 diciendo, ustedes son unos carnales que se la pasan peleando, que tienen los dones del Espíritu, pero no saben caminar en amor, son como bebitos en Cristo. Ojalá maduraran para que fueran, como es un cristiano maduro, lleno de amor, para que reflejaran verdaderamente el carácter de Cristo. Pero aún así, todos se van a ir conmigo en el rapto. Hasta esos carnales de Corintio. O sea, si los carnales de Corintio clasifican, tranquilo, no es por obras, usted también va a clasificar. ¿Por qué? Porque el rapto, según lo que vemos en Romanos en el capítulo 5, es la transformación o la redención de nuestro cuerpo. En Romanos en el capítulo 8 también lo menciona. Es parte de la redención de esa posesión que Dios adquirió por sangre en la cruz. ¿Qué quiere decir eso? Jesús pagó un precio por nuestra salvación, pero Él no pagó un precio solo por la salvación de su espíritu o mi espíritu. Él pagó un precio por su salvación completa, espíritu, alma y cuerpo, y Él quiere que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta el día de su venida. Él ya pagó por el tiquete para que cada cristiano se vaya en el rapto. Usted no tiene que comprarlo con sus obras, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces el rapto es la salvación del cuerpo. Quiero que diga esto conmigo, el rapto es la salvación del cuerpo. Yo ya soy salvo en espíritu, ¿cierto? En el momento en el que recibí a Jesús, Él pagó un precio por toda mi salvación, y el primer lugar donde se hizo efectiva esa salvación fue en mi espíritu. Y por gracia soy salvo y ahora soy una nueva creación. Ahora mi alma está siendo renovada, está siendo salvada. Entonces por eso recibo con mansedumbre la palabra implantada, porque ella puede salvar mi alma, puede irla renovando gradualmente, y mi cuerpo será hecho nuevo, en un abrir y cerrar de ojos, va a ser transformado. Pero aunque yo ya soy salvo y estoy siendo salvo y seré salvo, yo ya soy salvo en espíritu, estoy siendo salvo en el alma y seré salvo en el cuerpo. Aunque yo ya estoy salvo, estoy siendo salvo y seré salvo, ya todo eso fue pagado por Jesús con precio de sangre, y Él pagó por la salvación total de mi ser. Y el rapto es el momento en el cual Él dice, eso que yo pagué en la cruz, ahora lo voy a hacer efectivo. Es la última cuota. Básicamente, Él dio las arras del Espíritu, que es la cuota inicial, para pagar algo que Él adquirió, la posesión adquirida, pero Él redimirá toda su posesión en el momento en el que suene la trompeta. Y cuando suene la trompeta vamos a recibir un cuerpo glorificado, todos los cristianos. ¿Qué quiere decir esto? Si es salvación, si hace parte de la salvación, si hace parte de lo que Jesús compró por nosotros en la cruz, no es por obras. Dígalo conmigo, el rapto no es por obras. ¿Por qué? Porque hace parte de la salvación. Jesús pagó esa salvación. Amén. Ahora quiero mencionar algo más allí. Quiero que observen el versículo 52.
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Entonces algunas personas leen esto y entonces cogen Apocalipsis, capítulo 6, y dicen, ay mira, ya hay un montón de trompetas y hay plagas y un montón de cosas malas, o sea que nos va a tocar es a la final de esas trompetas. Pero ¿cuántos recuerdan que en 1 Tesalonicenses decía con voz de mando y con trompeta de Dios? Y cuando usted lee en Apocalipsis no es la trompeta de Dios, es la trompeta de los ángeles. Entonces quiero contarle algo aquí también. Resulta que en la nación de Israel, en el Antiguo Testamento, ellos tenían diferentes tipos de trompeta. Los soldados utilizaban unas trompetas de bronce que normalmente eran usadas para llamar a las personas para que se organizaran de diferentes maneras en la batalla o para avisar la estrategia dentro del campo de guerra. Entonces, dependiendo del toque que ellos hacían, los ejércitos sabían si era atacar, si era retroceder cuando escuchaban un sonido en particular. Y esas eran las trompetas de los soldados. Pero habían otros toques de trompetas, los shofares, el cuerno, que utilizaban los sacerdotes como representantes de Dios para llamar a las personas para congregarse en lo que es el equivalente a la iglesia, en el templo. Entonces habían diferentes tipos de trompeta. Los ángeles representan al ejército de Dios y van a tocar trompetas, van a hacer unas trompetas de guerra en un tiempo donde se va a desatar una guerra en este mundo. El juicio de este mundo vendrá. Dios es lento para la ira y grande misericordia, pero juicio morado no es juicio eliminado. Entonces sí se va a juzgar cosas en esta tierra. Sin embargo, no estamos hablando de las trompetas de los ángeles. El sumo sacerdote, Cristo Jesús, tocará la trompeta. Y cuando Él toque esa trompeta, nosotros nos vamos a reunir con Él. Cuando habla acerca de tocar la trompeta y la final trompeta, resulta que en las fiestas de antes del verano y las fiestas después del verano, básicamente hay unas fiestas de primavera y unas fiestas en otoño. La última, las fiestas de primavera, se tocaba una trompeta. Y esa trompeta la tocaban el día de Pentecostés. Y los obreros venían al templo el día de Pentecostés y recibían allá una celebración y una encomienda y salían a recoger la cosecha. 4 meses después de haber pasado el verano, durante el otoño, el sacerdote volvía a sonar la trompeta. La primera es la trompeta de salida, la otra es la trompeta del final de la cosecha. Y esa trompeta del final, que era normalmente llamada la trompeta final, era para llamarlos a celebrar lo que en la Biblia se conoce la fiesta de las trompetas. Y ellos venían y llegaban a la fiesta de las trompetas, traían el fruto del grano también, y en ese momento les pagaban por todo lo que habían hecho en la cosecha. Eso es lo que estamos esperando. El sumo sacerdote dio la primera sonada de la trompeta o la primera trompeta el día de Pentecostés y nos mandó a la cosecha. Pero cuando Él regrese, Él volverá a sonar la trompeta y todos los que estamos en la cosecha vamos a volver para recibir recompensas el día de la fiesta de las trompetas con el Señor. Oh, gloria a Dios, que siempre es fiel. Entonces diga conmigo, trompeta de Dios. Diga eso, trompeta de Dios es diferente a trompeta de ángeles. ¿Usted lo cree? Amén. Entonces aquí se hizo una trompeta, ¿cierto? A la final trompeta, y vamos a recibir un cuerpo glorificado y nos vamos a burlar de la muerte. Gracias a que tenemos ese cuerpo glorificado, vamos a poder estar para siempre con el Señor. Y acompáñenme a Filipenses 3 y vamos a terminar con eso. Creo que no llegué ni a la mitad de mis notas, pero ¿alguien está recibiendo algo de esto? Eso es algo que como cristianos necesitamos tener claro. El rapto es parte de la edad de la iglesia. El rapto es el misterio que estaba oculto porque la iglesia estaba oculta en el corazón de Dios. Por eso no encontramos acerca del rapto en los evangelios verdaderamente, o no encontramos del rapto en el Antiguo Testamento. El rapto es la doctrina que nos enseña que Cristo vendrá por su iglesia, que los muertos en Cristo resucitarán, que nosotros vamos a recibir un cuerpo diferente. Filipenses capítulo 3 versículos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora, yo quiero que note esto. ¿Dónde está su ciudadanía? Entonces usted es un ciudadano de los cielos. Normalmente, en los países, cuando ellos van a atacar a otro país, antes de atacar sacan a los embajadores y avisan con sus ciudadanos para que los ciudadanos no reciban un perjuicio. Y eso es lo que Dios va a hacer, va a sacar a sus ciudadanos antes de venir a establecer el sistema de guerra, la guerra contra el sistema de este mundo. Entonces nuestra ciudadanía está en los cielos, pero quiero que observe esto, de donde también esperamos. Ahora, la iglesia de Filipos, los filipenses, ¿estaban esperando algo? ¿Qué estaban esperando? Al Salvador, al Señor Jesucristo. Y note qué va a hacer cuando Él regrese. Observe el versículo 21. ¿Qué va a hacer Jesús cuando llegue? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya,
por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y aquí viene algo importante, Él va a transformar nuestro cuerpo físico. Y note cómo llama a este cuerpo, ¿el cuerpo de qué? La humillación nuestra. Yo sé que uno siente como no, mi cuerpo es lo máximo cuando tiene 15, 20 años, pero ya después de los 30 uno se empieza a dar cuenta como este cuerpo algo le pasa, no es tan chévere como era antes. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? ¿Cierto? Los kilitos de más, la gravedad, los pelitos se caen o salen donde no deberían salir, no sé, un montón de cosas raras. Se vienen manchas en la piel, arrugas, un montón de cosas que, pero el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero yo creo que note esto, la Biblia dice que este cuerpo, con todo y lo chévere que es una humillación. Nadie dice amén a eso, sí, mi cuerpo es una humillación, yo sé. Y Él cambiará el cuerpo de la humillación nuestra para darnos un cuerpo ¿cómo? Semejante a cuál. Él es la imagen, Él siempre ha sido la imagen conforme a la cual nosotros fuimos creados, la imagen visible de nuestro Dios invisible. Y Dios nos va a dar un cuerpo como el de Jesús, pero semejante al de la gloria suya. Estamos hablando no del Jesús que nació y sufrió en la cruz, sino al Jesús resucitado. Ahora, ¿cómo se va a ver usted en la eternidad? Se va a ver como Jesús se veía después de haber resucitado, de haber vencido la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo que usted va a tener va a ser un cuerpo como el de Jesús. Jesús con ese cuerpo, por ejemplo, cuando estaban los discípulos en la otra pesca milagrosa, se apareció a ellos y le dijo, venga, ¿no tienen algo de comer? Y ellos, no, estamos pescando y no hemos recogido nada. Echen allá la red, la echaron y pum, recogieron. Pedro se tira y cuando llega Jesús está con unas brasas puestas, ha hecho como una fogatica, haciendo pescado a la bróster con miel. La Biblia dice que estaba comiendo pez asado. Y con ese cuerpo comió, o sea que con ese cuerpo podemos disfrutar ciertas cosas. Yo creo que en la eternidad vamos a tener café de Colombia, ojalá helados de crepes. Y además con ese cuerpo los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada y Él no tuvo que tocar, oiga, déjeme entrar, sino que Él apareció. Pareciera que ese cuerpo se puede teletransportar o atravesar paredes. Con ese cuerpo Jesús ascendió a los cielos y no necesitó que lo cargaran, o sea, Él mismo ascendió a los cielos. O sea, ¿será que ese cuerpo no está limitado por ciertas cosas de estas leyes físicas que en este momento nos tienen a nosotros limitados? Yo personalmente estoy convencido que muchas de las cosas que nosotros vemos en Hollywood y películas son recuerdos que la gente tiene de lo que éramos antes de la caída. Y va a ser un tiempo glorioso. Jesús nos va a transformar para que con ese nuevo cuerpo, con un cuerpo inmortal, incorruptible, vengamos a la última gran batalla y con las habilidades que Él nos ha dado podamos reorganizar todas las cosas en la tierra. El Señor prometió que Él cambiará el cuerpo de la humillación nuestra por un cuerpo semejante al de la gloria tuya, al de la gloria suya. Jesús dijo, el cuerpo de Él tenía carne y hueso, pero no tenía sangre, era un cuerpo sustentado por el Espíritu Santo. Y vamos a tener un cuerpo que ya no depende de la sangre, ya no depende de las cosas naturales, depende del Espíritu de Dios que lo va a estar sosteniendo. Amén. Mi tiempo se pasó, me fui demasiado largo, pero espero que haya sido bendición. ¿Alguien ha recibido algo de esto? Estamos viviendo en tiempos emocionantes. Yo creo que vamos a ser esa generación que vamos a ver al Señor venir en gloria. Amén. Vamos a estar hablando acerca de este tema, vamos a seguir de pronto profundizando al respecto, pero me gustaría que ahí donde usted se encuentra simplemente dé las gracias a Dios por el plan glorioso que Él tiene. Diga conmigo, gracias Dios, porque yo voy a ir contigo en el rapto, en el nombre de Jesús. Y podemos ponernos de pie, por favor.